Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén genial, llenos de energía y listos para hablar de algo que estoy seguro les interesa muchísimo. Hoy en este vídeo vamos a sumergirnos en un tema que toca el corazón de muchos, el amor, las segundas oportunidades y la posibilidad de que el pasado vuelva a florecer. Como ya habrán visto en el título, el misterio que nos ocupa hoy es, ¿pueden Demet y Can, el amor del pasado resurge? ¿Volverán a estar juntos? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué preguntas tan emocionantes! Sé que a muchos de ustedes les encantan las historias de amor, las segundas oportunidades y la idea de que el destino pueda entrelazar los caminos de dos personas una y otra vez. Así que prepárense para un vídeo lleno de especulaciones, análisis y, por supuesto, mi opinión personal sobre el tema. Antes de que empecemos a desentrañar este enigma romántico, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y no se arrepentirán. Aquí en este canal exploramos temas interesantes, analizamos tendencias y sobre todo, nos divertimos juntos. Así que si les gusta el contenido que creamos, no duden en darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Ya saben, el apoyo de ustedes es lo que nos da la energía para seguir creando. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. El título es bastante provocador, ¿verdad? ¿Can y Demet, el amor del pasado resurge? ¿Volverán a estar juntos? Para entender a fondo la pregunta y poder dar una respuesta, aunque sea especulativa, necesitamos analizar varios factores. Primero, ¿quiénes son Can y Demet? ¿Por qué el título sugiere una conexión, un pasado compartido? ¿Qué circunstancias podrían llevarlos a reencontrarse? Y lo más importante, ¿qué señales, por mínimas que sean, podríamos interpretar como una posible reconciliación? En primer lugar, para aquellos que no estén familiarizados con sus nombres, estamos hablando de personas reales. Demet Özdemir es una actriz turca muy querida, conocida por su versatilidad y carisma en la pantalla. Can Yaman es un actor turco que ha conquistado corazones con su atractivo físico y su talento interpretativo. Ambos son figuras prominentes en la industria del entretenimiento turco, con una base de fans apasionada y global. Aunque no son pareja en la vida real, sus carreras profesionales se cruzaron de manera significativa en la exitosa serie de televisión, Erkenci Kuş, también conocida como Daydreamer en inglés. Esta serie, emitida entre 2018 y 2019, catapultó a ambos actores a la fama internacional. La química que irradiaban en la pantalla, interpretando a Sanem y Can, respectivamente, fue un factor clave para el éxito de la serie y para la formación de una legión de seguidores que soñaban con verlos juntos en la vida real. La serie es una comedia romántica que narra la historia de Sanem, una joven que sueña con ser escritora y que, por circunstancias de la vida, termina trabajando en la agencia de publicidad de Can Divit, un fotógrafo de renombre y heredero de una importante empresa. A medida que la historia avanza, la relación entre Sanem y Can evoluciona, pasando de la tensión inicial a una profunda conexión emocional y romántica. Los desafíos, las intrigas y los malentendidos que enfrentan a lo largo de la serie mantienen a los espectadores pegados a la pantalla, ansiosos por ver el desenlace de su historia de amor. La pregunta clave es, ¿por qué la gente se pregunta si podrían volver a estar juntos? La respuesta es multifacética, pero se centra en varios pilares fundamentales. Primero, la magia que desprendían en pantalla. La química entre Can y Demet en Erkenci Kuş fue innegable. La forma en que se miraban, la naturalidad con la que interactuaban y la intensidad de sus escenas románticas cautivaron a la audiencia. Era evidente que había una conexión especial entre ellos, una chispa que trascendía la actuación. Segundo, la interpretación de sus personajes. Ambos actores lograron encarnar a sus personajes de manera convincente, transmitiendo las emociones y los sentimientos de Sanem y Can de forma auténtica. Los espectadores se enamoraron de sus personajes y, por ende, de la pareja que formaban. Tercero, la conexión emocional que establecieron con la audiencia. La serie abordó temas universales como el amor, la amistad, la familia y la búsqueda de la felicidad, lo que permitió que los espectadores se identificaran con los personajes y sus experiencias. Esta conexión emocional generó un fuerte apego a la historia y a la pareja protagonista. Cuando dos actores se ven tan bien juntos en la pantalla, es normal que los espectadores deseen que esa conexión trascienda la ficción. Y en este caso esa expectativa se ha mantenido viva por mucho tiempo.
Los fans, fascinados por la pareja que formaban, comenzaron a analizar cada detalle, a buscar pistas y a especular sobre la posibilidad de que su relación fuera más allá de la pantalla. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías, comentarios y deseos. Los fans crearon grupos, páginas y foros dedicados a la pareja, donde compartían sus ideas, analizaban fotos y vídeos, y expresaban sus esperanzas. Pero, ¿qué factores podrían influir en una posible reconciliación? Bueno, aquí es donde la especulación entra en juego, y es donde podemos sumergirnos en un análisis más profundo y detallado. Hay varios elementos a considerar que podrían funcionar como catalizadores para un reencuentro romántico. Primero, el tiempo. El tiempo es un gran sanador, y también puede ser un gran catalizador. El tiempo puede hacer que las personas cambien, que evolucionen, que reconsideren sus decisiones y que valoren de manera diferente ciertas relaciones. En el caso de Khan y de Met, el tiempo transcurrido desde la emisión de Erkencicus ha sido significativo. Cada uno ha seguido su camino, ha trabajado en diferentes proyectos, ha conocido a otras personas y ha vivido nuevas experiencias. Este periodo de tiempo les ha dado la oportunidad de reflexionar sobre su pasado, de aprender de sus errores y de madurar como individuos. Si en el pasado hubo algún tipo de desencuentro, malentendido o distanciamiento, el tiempo podría haber suavizado las asperezas y abierto la puerta a una segunda oportunidad. El tiempo permite que las heridas cicatricen, que los rencores se diluyan y que la perspectiva cambie. Segundo, las experiencias personales. La vida está llena de altibajos, de momentos buenos y malos, de alegrías y tristezas. Es posible que a lo largo de los años, tanto Khan como Demet hayan vivido experiencias que les hayan hecho cambiar su perspectiva sobre el amor, las relaciones y el futuro. Estas experiencias pueden haberles enseñado a valorar de manera diferente ciertas cosas, a priorizar lo que realmente importa y a ser más conscientes de sus propios sentimientos y necesidades. Es posible que hayan madurado, que hayan aprendido de sus errores y que estén más dispuestos a comprometerse. Las experiencias personales, como el éxito profesional, las relaciones sentimentales, las pérdidas y los desafíos, pueden tener un impacto profundo en la forma en que las personas perciben el mundo y se relacionan con los demás. Tercero, la influencia del entorno. El entorno social, profesional y familiar de cada uno puede tener un impacto significativo en sus decisiones. Si sus amigos, familiares o colegas ven potencial en una relación, o si perciben que ambos se complementan bien, podrían influir en su forma de pensar y en sus decisiones. La presión social, en algunos casos, puede jugar un papel importante. El apoyo y el estímulo de las personas cercanas pueden ser fundamentales para que una persona se sienta segura y confiada en tomar una decisión. Si el entorno de Khan y Demet favorece una posible reconciliación, esto podría facilitar el camino hacia una segunda oportunidad. Por otro lado, si el entorno es hostil o desconfiado, esto podría dificultar el proceso y generar dudas y temores. Cuarto, las oportunidades de reencuentro. Aunque no sean pareja en la vida real, es probable que sus carreras profesionales los lleven a coincidir en eventos, rodajes o proyectos. Estos encuentros, por casuales que parezcan, pueden reavivar la chispa y crear nuevas oportunidades para la conexión. La industria del entretenimiento es un mundo pequeño, y es común que los actores y actrices se crucen en diversas situaciones. Las alfombras rojas, las fiestas, las reuniones de trabajo, los festivales de cine y las galas benéficas son solo algunos ejemplos de lugares donde podrían coincidir. Estos encuentros, por mínimos que sean, pueden generar momentos de conexión, intercambio de miradas y conversaciones que podrían despertar sentimientos del pasado. La proximidad física, el contacto visual y la posibilidad de compartir experiencias pueden ser factores determinantes para que una relación renazca. Quinto, las señales sutiles. Los fans, como buenos detectives que son, siempre están atentos a cualquier indicio de una posible relación. Una mirada cómplice, un comentario en redes sociales, una foto juntos. Cualquier detalle, por pequeño que sea, puede alimentar la especulación y despertar la esperanza. Los fans analizan cada gesto, cada palabra y cada publicación en busca de pistas que confirmen sus teorías. La obsesión por los detalles puede llevar a los fans a interpretar cualquier cosa como una señal de amor o de reencuentro. Sin embargo, es importante recordar que muchas veces las señales son producto de la imaginación y el deseo de los fans, y no reflejan necesariamente la realidad. Entonces, ¿qué señales concretas podríamos analizar en el caso de Khan y Demet?
Aunque es difícil saber con certeza lo que sucede en sus vidas privadas, podemos observar algunas pistas que nos podrían dar una idea. El análisis de estas señales requiere de una observación cuidadosa y de una interpretación perspicaz. La primera es la frecuencia con la que se mencionan en entrevistas. ¿Se han dedicado palabras amables el uno al otro? ¿Han expresado admiración por el trabajo del otro? Este tipo de declaraciones, aunque no sean explícitas, pueden ser una señal de respeto y cariño. Las entrevistas son un terreno fértil para que los actores y actrices expresen sus sentimientos y opiniones sobre sus compañeros de trabajo. Si Khan y Demet se mencionan con frecuencia y se dedican elogios mutuos, esto podría indicar que mantienen una relación cordial y respetuosa. La admiración profesional, aunque no implique necesariamente sentimientos románticos, puede ser un indicio de una conexión positiva. La segunda es la interacción en redes sociales. ¿Se siguen mutuamente en Instagram o Twitter? ¿Se dejan comentarios en las publicaciones? Aunque esto no significa necesariamente que estén enamorados, sí indica que mantienen una conexión y que se interesan por la vida del otro. Las redes sociales son un reflejo de la vida moderna, y la interacción en ellas puede ser un indicativo de la relación entre dos personas. Si Khan y Demet se siguen mutuamente, comentan las publicaciones del otro o se envían mensajes privados, esto podría sugerir que mantienen contacto y que se preocupan por lo que sucede en la vida del otro. La ausencia de interacción, por otro lado, podría ser un indicio de distanciamiento o indiferencia. La tercera son los proyectos profesionales en los que han participado juntos. ¿Han compartido set de rodaje en los últimos años? ¿Han participado en eventos promocionales juntos? Estas oportunidades de trabajo pueden fortalecer su relación y facilitar el reencuentro. La colaboración profesional puede ser una excelente oportunidad para que dos personas se conozcan mejor y fortalezcan su vínculo. Si Khan y Demet han trabajado juntos en otros proyectos después de Erkencikus, esto podría indicar que mantienen una relación de amistad o de trabajo. Los eventos promocionales como entrevistas, ruedas de prensa y premieres, también pueden ser oportunidades para que se reencuentren y para que los fans vuelvan a soñar con una posible reconciliación. La cuarta son las declaraciones de amigos y colegas. ¿Han hecho algún comentario sobre su relación? ¿Han expresado su deseo de que vuelvan a estar juntos? La opinión de las personas cercanas a ellos puede ser reveladora. Los amigos y colegas de Khan y Demet pueden ser testigos de su relación y pueden tener una perspectiva más objetiva sobre lo que ocurre entre ellos. Si sus amigos han hecho comentarios sobre la posibilidad de que vuelvan a estar juntos, esto podría ser una señal de que hay algo más que una simple amistad entre ellos. Sin embargo, es importante recordar que las opiniones de los demás no siempre reflejan la realidad y que las decisiones personales son exclusivas de cada individuo. La quinta, y quizás la más importante, es la intuición. A veces simplemente sentimos que algo está pasando. La química es innegable. La forma en que se miran, la forma en que se comportan juntos. Todo eso puede revelar mucho más de lo que las palabras pueden decir. La intuición es una herramienta poderosa, que nos permite conectar con nuestras emociones y percibir señales sutiles que pueden escapar a la razón. Si los fans sienten que hay algo especial entre Khan y Demet, esto podría ser un indicio de que sus sentimientos son más profundos de lo que aparentan. La química entre dos personas es algo intangible, pero a la vez muy evidente. La forma en que se miran, la forma en que se tocan, la forma en que se ríen juntos. Todo eso puede revelar mucho más de lo que las palabras pueden decir. Ahora, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo esto? ¿Hay una alta probabilidad de que Khan y Demet vuelvan a estar juntos? La verdad no lo sabemos con certeza. Nadie excepto ellos conoce la verdad de sus sentimientos y sus deseos. Pero basándonos en lo que hemos analizado, podemos afirmar que la posibilidad existe. No podemos descartarla por completo. El amor, las segundas oportunidades y el destino son conceptos complejos y misteriosos. La vida está llena de sorpresas, y es imposible predecir lo que depara el futuro. Hay factores que podrían facilitar su reencuentro: el tiempo, las experiencias personales, la influencia del entorno, las oportunidades de trabajo y las señales sutiles. También hay factores que podrían dificultarlo: las obligaciones profesionales, las nuevas relaciones sentimentales y el temor al fracaso. La vida profesional de ambos actores, con sus compromisos y agendas apretadas, podría dificultar el encuentro.
Las nuevas relaciones sentimentales, si las hubiera, podrían ser un obstáculo para una posible reconciliación. El temor al fracaso, el miedo a revivir experiencias dolorosas del pasado, también podría frenar cualquier intento de acercamiento. En última instancia, el futuro de Can y de Met depende de ellos. De sus decisiones, de sus sentimientos y de su disposición a arriesgarse. La decisión de estar juntos, de darse una segunda oportunidad, solo les pertenece a ellos. Nadie puede obligarlos ni influir en sus sentimientos. Como fans solo podemos esperar lo mejor para ellos, desearles felicidad y, por supuesto, seguir apoyándolos en sus proyectos profesionales. El amor es un sentimiento noble y hermoso, y merece ser respetado y celebrado, independientemente de la forma en que se manifieste. El apoyo de los fans, aunque no sea determinante, puede ser un aliciente para que los actores se sientan queridos y valorados. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta exploración sobre el posible reencuentro de Can y de Met. Creo que es un tema fascinante que nos permite reflexionar sobre el amor, el destino y las segundas oportunidades. La historia de Can y de Met, y la forma en que el público se ha involucrado en ella, es un reflejo de la naturaleza humana, de nuestra necesidad de creer en el amor y de nuestra esperanza en que las cosas buenas puedan volver a suceder. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Su compañía y sus comentarios son muy importantes para mí. Su participación en esta conversación, sus opiniones, sus teorías y sus predicciones, son lo que le da vida a este canal. Si les ha gustado, no duden en dejar sus opiniones, sus teorías y sus predicciones en la sección de comentarios. Me encantaría leerlas y debatir con ustedes. La interacción con ustedes, los fans, es lo que hace que este canal sea tan especial. Sus comentarios, sus preguntas y sus ideas enriquecen el contenido y nos permiten explorar diferentes perspectivas sobre el tema. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle un buen me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido interesante y entretenido. Cada me gusta, cada comentario, cada suscripción, es un aliciente para que sigamos trabajando y creando contenido de calidad. Su apoyo es lo que nos da la energía para seguir adelante y para seguir explorando temas que nos apasionan. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.